Técnica y práctica del psicoanálisis por Ralph Grinson. Capítulo 2.3. Examen histórico. Antes de ponernos a estudiar la teoría de la resistencia, conviene hacer un breve esbozo de la evolución histórica del punto de vista psicoanalítico al respecto. Más que un intento de resumen sistemático de cada trabajo mencionado, y ya que estos trabajos son fácilmente accesibles al lector, me limitaré a aquellos aspectos de la contribución que señalen un cambio importante. Los estudios sobre la histeria, 1893-5, que escribió Freud con Breuer, constituyen un documento notable, porque permiten observar cómo llegó Freud a descubrimientos tan monumentales como la resistencia y la transferencia. Era propio del genio de Freud que cuando tropezaba con obstáculos en su camino no se conformaba con soslayarlo o sencillamente superarlo, sino que tenía la feliz habilidad de aprovecharlo. Así sucedió particularmente en su labor con la resistencia y la transferencia. Al describir el caso de Elisabeth Bonn, a quien trató en 1892, Freud mencionó por primera vez la palabra resistencia e hizo algunas formulaciones preliminares. Creía que la paciente apartaba algunas ideas incompatibles y que la fuerza de su resistencia correspondía a la cantidad de energía con que había desprendido las ideas de sus asociaciones. En ese capítulo emitía la hipótesis de que la idea quedaba separada del resto de su vida ideacional y de sus asociaciones libres como un cuerpo extraño, página 157,91. Introdujo también las palabras defensa, motivo de defensa y mecanismo de defensa en su estudio del problema, página 166,95. En el capítulo sobre la psicoterapia de la histeria, del mismo volumen, afirmaba Freud que la inaptitud de la paciente para quedar hipnotizada significaba realmente que no se dejaba hipnotizar. Página 268-110. Uno tenía que vencer en un paciente una fuerza psíquica que se oponía a que las ideas patógenas se hicieran conscientes. Esta fuerza tenía que haber intervenido en la creación del síntoma histérico. Siendo dolorosas las ideas, el yo de la paciente convocaba para su defensa una fuerza repelente que expulsaba la idea patógena de la conciencia y se oponía a su vuelta de la memoria. Realmente, el no saber del paciente es no querer saber. Página 268-70, 110-11. La tarea del analista es vencer esa resistencia según Freud. La realiza apremiando, o sea, haciendo presión sobre la frente, apremiando para que aparezca el recuerdo y por otros medios. Se le dice al paciente que debe contar todo, aun lo trivial o embarazoso. Este método opera desasociando la voluntad del paciente y la búsqueda de recuerdos. Lo que emerge en un eslabón intermedio no siempre es un recuerdo. Página 270-1, 111-2. Esta es una contribución importante al concepto de asociación libre. Las resistencias son tenaces y vuelven una y otra vez. Adoptan muchas formas y Freud estudió las racionalizaciones del paciente acerca de su resistencia o el concepto de resistencia a la resistencia, página 279-116. Citemos directamente a Freud en relación con la técnica del manejo de las resistencias. ¿De qué medios disponemos para vencer esta resistencia constituida? De muy pocos. Esto es de aquellos que en general pueden emplear un hombre para ejercer una influencia psíquica sobre otro. Ante todo, hemos de decirnos que la resistencia psíquica, y más cuando se haya constituida desde mucho tiempo atrás, no puede ser sino suprimida muy lenta y paulatinamente. Es preciso esperar con paciencia. Después, ha de contarse con interés intelectual, que una vez iniciada la labor,
despierta su curso en el enfermo. Por último, y esta es nuestra más poderosa palanca, después de haber acertado los motivos de su resistencia, tenemos que intentar desvalorizar tales motivos, o a veces sustituirlos por otros más importantes. Actuamos lo mejor que nos es posible, como aclaradores, cuando una ignorancia ha generado un temor, como maestros, como representantes de una concepción universal más libre o más reflexiva, y como confesores que con la perduración de su interés y de su respeto después de la confesión ofrecen al enfermo algo equivalente a una absolución. Página 282, 117-8. También planteó Freud las cuestiones de si no se debe emplear la hipnosis y si el empleo de la hipnosis no reduciría el trabajo, y respondió a ambas cuestiones por la negativa. Hemingway era fácil de hipnotizar y ofrecía poca resistencia hasta que se suscitaron las cuestiones sexuales. Entonces no pudo ser hipnotizada y se volvió incapaz de recordar. En toda histeria es la defensa la raíz del asunto. Si se quitan las resistencias, se halla el material en el debido orden. Cuando más se acerca uno al núcleo de la histeria, mayor es el grado de resistencia. Página 284-9, 118-21. En este punto modificó Freud una de sus ideas anteriores y declaró que lo reprimido no es un cuerpo extraño, sino más bien una infiltración. Si se quita la resistencia y se puede restablecer la circulación en esa región, hasta entonces aislada, puede volver a integrarse. No sirve de nada tratar de llegar al meollo de inmediato, sino que hay que empezar por la periferia. Página 290-2, 121-3. Tenemos aquí una comprobación de la regla técnica de la interpretación. Ha de empezar por la superficie. La interpretación de los sueños, 1900. Freud aludió muchas veces al concepto de resistencia. En diferentes lugares hablaba de la censura impuesta por la resistencia o provocada por esta. Página 308, 321, 530, 563, 411, 417, 542, 557. Es evidente que los conceptos de resistencia y censura están muy íntimamente relacionados entre sí. La censura es a los sueños lo que la resistencia a la asociación libre. Página 520-536. Anotó la observación clínica de que cuando el analista intenta hacer que el paciente recuerde el fragmento olvidado de un sueño, es cuando encuentra la mayor resistencia. Si se logra vencer una resistencia, con frecuencia se puede recordar un sueño hasta entonces olvidado. Fue en sus consideraciones acerca del olvido de los sueños donde declaró Freud que todo aquello que dificulta la continuación de la labor analítica es una resistencia. Página 517-535. El método psicoanalítico de Freud contiene la primera declaración inequívoca freudiana de que el factor de la resistencia se ha convertido en una de las piedras angulares de su teoría. 1904, página 251-394. La hipnosis, la sugestión y la abreacción han sido completamente abandonadas en favor de la asociación libre y el análisis de la resistencia y la transferencia. Página 252-394. En el caso de Dora, 1905a, Freud describía cómo la relación de transferencia llegó a ser la mayor causa de resistencia y también cómo actuaba el paciente esa resistencia de transferencia. Al final, esto provocó la interrupción del análisis porque Freud no comprendía cabalmente su importancia cuando estaba tratando a la paciente en 1900, página 116-20, 315-17.
En el trabajo sobre la dinámica de la transferencia 1912A, Freud fue más allá de la mera declaración de que la transferencia ocasiona las más vigorosas resistencias y es la causa más frecuente de resistencia. Exploró las fuerzas dinámicas que hacen al líbido regresar y oponerse a la labor analítica en forma de resistencia, páginas 102-415. Describía Freud cómo la resistencia acompaña a la psicoterapia paso a paso. Toda ocasión, toda acción del paciente en tratamiento debe contar con que habrá resistencia. Página 103-415. Las asociaciones del paciente son también una transacción entre las fuerzas de resistencia y las que luchan por la recuperación. Igual sucede con la transferencia. Tiene Freud al respecto una importante nota de pie de página en el sentido de que las batallas en la esfera de la resistencia transferencial suelen seleccionarse para los conflictos más amargos en el análisis. Compara la situación con la siguiente situación de combate. Cuando en una batalla se combate con especial empeño por la posesión de una capilla o edificio determinado, no puede deducirse de ellos que se trata del Santuario Nacional o del depósito de municiones del ejército. Tales objetivos pueden tener un valor puramente táctico y quizá tan solo para esa batalla. Página 104-416. En el trabajo titulado Recuerdo, Repetición y Elaboración 1914C, por primera vez menciona Freud la compulsión a la repetición, aspecto especial de la resistencia que consiste en la tendencia del paciente a repetir una experiencia pasada en acción en lugar de recordarla. Estas resistencias son particularmente tenaces y requieren una traslaboración. Página 150-1-439. Además, declara en este ensayo que es necesario algo más que señalar la resistencia para superarla. El paciente necesita tiempo para llegar a conocer mejor la resistencia y para descubrir los impulsos instintuales reprimidos que la alimentan. Página 155-442. Es esta una de las pocas observaciones técnicas de Freud acerca de cómo se intenta el análisis de la resistencia. En la Introducción al Psicoanálisis 1916,7, Freud introducía la denominación de viscosidad de la libido, variedad especial de la resistencia, página 348,330. Aquí también afirma que la neurosis narcisista presenta una barrera insuperable, inaccesible a la técnica psicoanalítica, página 423,369. En la Inhibición, Síntoma y Angustia 1926A, Freud examina las resistencias de acuerdo con su origen, describe 5 tipos diferentes y 3 causas de resistencia. Distingue 3 géneros de resistencia procedente del yo y además una fuente de resistencia en el superyo y en otra en el ello. Página 160,65. Este tema lo proseguiremos en la sección 2.5. El trabajo Análisis terminable e interminable 1937A contiene algunas aportaciones teóricas nuevas a la naturaleza de la resistencia. Sugiere Freud que hay 3 factores decisivos para el éxito de nuestros esfuerzos terapéuticos: la influencia de los traumas, la fuerza natural de los instintos y las alteraciones del yo. Página 224-547. Estas alteraciones son las que se hallan en el paciente por los efectos del proceso defensivo. Freud amplía también sus especulaciones acerca del por qué es tan lento el proceso analítico en los pacientes. Describe pacientes con falta de movilidad en su libido y la atribuye a adhesividad de la libido e inercia psíquica, que designa, quizás no del todo acertadamente, como resistencia procedente del ello, página 242-563. Estos pacientes
se hallan acongojados por una reacción terapéutica negativa debido a un sentimiento inconsciente de la culpabilidad derivado del instinto de muerte, página 243-564. Declara también Freud en este trabajo que las resistencias pueden deberse a errores del analista, algunos de ellos causados por los grandes aprietos emocionales de la profesión, página 247-9, 567-9. El carácter neurótico está relacionado con las actitudes y los modos de comportamiento habituales, generalmente egosintómicos, del paciente, que hacen de coraza contra los estímulos externos y contra las sublevaciones instintuales del interior. 1928, página 132-5. Estos rasgos de carácter tienen que someterse a análisis, pero el cómo y el cuándo son materia de controversia. Anna Freud, 1936, página 35, Fenichel, 1941, página 67-8. Las ideas de Hartmann, 1964, acerca de la adaptación, la autonomía relativa, las esferas libres de conflicto y los conflictos intrasistémicos y la neutralización entrañan importantes implicaciones para los problemas de técnica. El concepto que tiene Ernst Kris de regresión bajo control o al servicio del yo es otra contribución descollante, 1950, página 312. Estos conceptos iluminaron y especificaron lo que hasta entonces había estado metido en la casilla que llevaba el malvete del arte, del psicoanálisis. Finalmente, también me parece prometedoras algunas de las ideas novísimas en torno a las diferencias de las defensas, resistencias y regresión en la neurosis y psicosis. Winnicott, 1955. Freeman, 1959, Wessler, 1960. En el siguiente audio continuaremos con el capítulo 2.4, la teoría de la resistencia.